Hola amigos, en el vídeo de hoy vamos a hablar de los efectos que tiene el registrar las operaciones contables con criterios fiscales. No olvides que la información contenida en el vídeo la tienes disponible en el blog juanjonora.com y tampoco olvides darle like si te ha gustado. En contabilidad, las operaciones se registran siguiendo una serie de criterios de valoración y normas de registro cuyo objetivo es obtener la imagen fiel de la empresa, ¿vale? Además, con la adecuación con las normas internacionales de contabilidad, lo que se persigue es que todas las sociedades, en un ámbito europeo e internacional, presenten sus estados financieros con los mismos criterios de valoración, de tal forma que sean comparables. Por otro lado, los criterios de valoración fiscales se promulgan exclusivamente con el ánimo de determinar cuál es la base imponible del impuesto, en este caso el impuesto sobre sociedades de la mercantil. Y el único objetivo que persiguen es el de la recaudación. En España, las sociedades formulan sus cuentas anuales en base a los criterios contables o deben hacerlo en base a los criterios contables y a partir del resultado contable se incorporan unos ajustes fiscales, extracontables, que lo que sirven es para adecuar los criterios contables a los criterios fiscales con el ánimo de obtener la base imponible del impuesto. Es decir, partiendo del resultado contable, añadimos los ajustes fiscales y obtenemos el resultado de la base imponible. Para estudiar los efectos que puede tener en la contabilidad y en la presentación de las cuentas anuales la utilización de criterios fiscales, vamos a verlo con un ejemplo, que es la amortización de los elementos del activo, ¿vale? Contablemente, vía la amortización, lo que hacemos es reflejar el deterioro de los elementos de las inversiones que hemos adquirido durante la vida útil, que es el plazo en el que estamos utilizando los activos. Por tanto, el primer concepto es que por la amortización distribuimos a lo largo del tiempo el coste de la inversión en la cuenta de resultados. La vida útil, que es el periodo en el que se tienen que amortizar estos elementos del inmovilizado, es el tiempo en que esperamos que estén en funcionamiento en el ciclo de producción de la empresa. Y el valor residual es el valor que esperamos recuperar una vez hayamos terminado de utilizar el elemento de activo, bien o por su reposición o como su entrega para la venta o por lo que nos puedan pagar un tercero por la venta de este elemento. Con lo cual, el valor contable a amortizar será el valor de adquisición menos el valor residual. Con ello obtendremos lo que se denomina el importe amortizable. Fiscalmente, para que las cuotas de amortización sean gasto deducible en el ejercicio, la ley del impuesto sobre sociedades prevé unos sistemas de amortización determinados, que son el sistema de amortización según tablas, en segundo lugar, el sistema de amortización degresiva y como tercera opción, un plan especial de amortización a formulación por parte del contribuyente y con aprobación de la autoridad tributaria, ¿vale? Normalmente, y por una cuestión de economía procesal y de trabajo, el criterio más utilizado fiscalmente es el coeficiente según tablas. Conviene destacar que el sistema de amortización según tablas es aquel por el cual, con las tablas que se publican por el Ministerio de Economía, al valor del activo, al valor de adquisición del activo, se aplica el porcentaje de amortización máximo que figura en las tablas y ese será el importe que será deducible fiscalmente a efectos del impuesto sobre sociedades. Es importante que tengáis en cuenta que en las cuentas anuales los elementos del inmovilizado se presentan por su valor neto contable, es decir, el valor de adquisición menos el fondo de amortización acumulada que hemos ido generando a lo largo de los años de la vida útil del elemento. Además, fiscalmente, si estamos en una empresa donde podamos aplicar los beneficios de las empresas de reducida dimensión, que os recuerdo que son aquellas cuyo importe neto de la cifra de negocios es inferior a 10 millones de euros, pues podremos aplicar el sistema de amortización acelerada, que consiste en aplicar el coeficiente de tablas multiplicado por 2, con lo cual conseguimos una amortización fiscal mucho más agresiva y en menos plazo tendremos totalmente amortizado el elemento del inmovilizado. Para una mejor comprensión del tema de las amortizaciones, el criterio contable y el criterio fiscal, vamos a poner un ejemplo. En nuestro ejemplo, vamos a suponer una sociedad que tiene adquiridos una serie de elementos de inmovilizado. En concreto, maquinaria por importe de 10.000 euros, con un valor residual de 100, que es el valor que espera obtener
cuando termine de utilizar la máquina, bien porque cuando compre una nueva le pagarán esa maquinaria vieja por 100 unidades o porque la venderán como chatarra. Esa maquinaria se le estima una vida útil de 10 años, que tiene mobiliario por 5.000 euros, que no considera que tenga valor residual porque no va a obtener nada con su venta futura cuando termine de amortizarlo, y al que también se le estima una vida útil de 10 años. Equipos informáticos por importe de 15.000 euros, sin valor residual y en un periodo de vida útil de 5 años. Y elementos de transporte por 40.000 euros, de los que sí que espera obtener y por tanto considera como valor residual 10.000 euros cuando lo sustituya por unos nuevos al finalizar su vida útil, que ha estimado en 7 años. El cálculo de la amortización en contabilidad será el que veis en la tabla, ¿vale? Al valor de adquisición, el importe a amortizar, en primer lugar, habrá que restar al valor de adquisición el valor residual. Y esa diferencia de valor será el importe a amortizar. ¿Lo amortizaremos en cuánto tiempo? En 10 años. Es decir, en el caso de maquinaria, en 10 años, que son los años de su vida útil, al 10% anual. Obtendremos una cuota de amortización lineal de 990 euros para el año 1, 2 y siguientes hasta el año 5. Respecto al mobiliario, que lo tenemos adquirido por 5.000 euros y que no tiene valor residual, el valor amortizable serían los 5.000 euros que nos costó. En 10 años, pues al 10%, amortizaríamos ese elemento por cuotas anuales de 500 unidades monetarias. Respecto a los equipos informáticos que tenéis ahí, los 15.000 euros tampoco tienen valor residual, serían el valor amortizable, el valor de adquisición en este caso, porque el valor residual sería 0. Los amortizamos en la vida útil de 5 años, que consideramos, al 20%, lo cual sale una cuota de amortización anual de 3.000 euros. Y en los elementos de transporte, el importe amortizable sería los 40.000 euros adquiridos, menos el valor residual, que es el importe que estimamos obtener cuando lo sustituyamos en una venta, con una vida útil de 7 años, con lo cual amortizaríamos al 14%, es decir, con una cuota de 4.286. Esta sociedad tendría anualmente una cuota de amortización de 8.776 euros. Fiscalmente, si aplicamos la primera diferencia que obtenemos es que no se aplica el valor residual, es decir, se amortiza sobre la totalidad del valor de adquisición del activo, es decir, los 10.000, los 5.000, los 15.000 y los 40.000 euros. Y al porcentaje de amortización tenéis ahí el porcentaje según tablas, que es respectivamente del 12% para la maquinaria, el 10% para el mobiliario, 25% para los equipos informáticos y 16% para los elementos de transporte. Este es el coeficiente de amortización máxima que figura en las tablas aprobadas por la Ley del Impuesto de Sociedades. ¿Cómo nos podemos acoger a la amortización acelerada contenida en el régimen de entidades de reducida dimensión? Estos coeficientes los multiplicamos por 2. Los multiplicamos por 2 y la dotación sería para maquinaria un 24%, para mobiliario un 20%, para equipos informáticos un 50% y para elementos de transporte un 32%, resultando unas cuotas de 2.400, 1.000, 7.500 y 12.800 respectivamente. Con lo cual, anualmente amortizaríamos 23.700 el primer año, igual que el segundo año. El tercer año, la dotación a la amortización fiscalmente nos bajaría a 16.200 porque ya tenemos elementos totalmente amortizados. Si os fijáis, los equipos informáticos en 2 años fiscalmente ya los hemos amortizado. Vemos claramente que el criterio fiscal de amortización nos permite, por ser empresas de reducida dimensión, aplicar la amortización acelerada y conseguir una amortización más rápida de los elementos. Ahora bien, si en lugar de contabilizar la amortización en nuestros estados financieros con el criterio contable, aplicamos el criterio fiscal, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que antes del año 4, prácticamente todos nuestros elementos inmovilizados van a estar totalmente amortizados. Van a estar totalmente amortizados, pero sin embargo estarán en uso. Estarán en uso porque hemos estimado una vida útil superior, con lo cual, si no nos hemos equivocado en la estimación de la vida útil, todos esos elementos van a estar funcionando. En el quinto año, prácticamente todo el activo lo tenemos amortizado. Y en el balance, como ya hemos comentado, aparecerá el valor del activo menos el fondo de amortización, por lo tanto su valoración será 0. Sin embargo, los activos existirán y estarán en nuestro balance. Por lo tanto,
Si adoptamos el criterio fiscal en contabilidad y contabilizamos con la amortización acelerada fiscal contablemente, nos vamos a encontrar que en nuestras cuentas anuales, cuando presentemos el balance, los activos van a estar infravalorados. Infravalorados de tal forma que incluso estaremos engañando a nuestros interlocutores, porque recordar que las cuentas anuales, como hemos visto en otros vídeos, las revisan clientes, proveedores y empresas de rating, incluso trabajadores. Y vamos a mostrar un activo inmovilizado con una valoración prácticamente cero cuando no es la realidad. La realidad es que los activos existen y están funcionando. Y si los hubiéramos valorado correctamente con la contabilidad, con los criterios contables, esos valores tendrían otra valoración. En concreto, podéis ver que en el año 1, con el criterio fiscal, la valoración es de 46.300, mientras que contablemente sería de 61.224 euros. En el año 3, como votamos el 2, en el 3, el valor fiscal de los elementos y el que tendríamos en contabilidad si hubiéramos adoptado el criterio fiscal sería de 6.400. Sin embargo, contablemente, si hubiéramos seguido con el criterio contable, sería 43.673. Y en el año 4 prácticamente no tendríamos activo, estaría valorado por 1.400, cuando realmente se debería valorar por 34.800 euros. Por lo tanto, la utilización del criterio fiscal para valorar la amortización y registrarla contablemente provoca una minusvaloración de nuestro balance. Además, la cuenta de resultados anualmente la iremos penalizando porque contablemente daremos cuotas de amortización más elevadas y el resultado será inferior. Para evitar estos problemas y podernos deducir aceleradamente la amortización con el criterio fiscal, la manera de proceder correcta es la utilización de los ajustes extracontables, que es lo que se denominan las diferencias temporarias y permanentes en el impuesto. A nuestro resultado contable aplicaríamos los ajustes extrafiscales en la liquidación del impuesto para obtener la base imponible, y de esta manera podríamos deducirnos íntegramente la amortización en el plazo más corto que nos determina la normativa tributaria. Espero que te haya gustado nuestro vídeo. Sabes que tienes en el blog la información del vídeo más detallada y no olvides darle like y suscribirte si te ha gustado. Nos vemos en el próximo. Hasta ahora.